Platón nació hacia el año 428 AC en Atenas o Egina en el seno de una familia aristocrática ateniense. Gutrie, 1988 d. p. 21, era hijo de Aristón, quien se decía descendiente de Codro, el último de los reyes de Atenas, y de Perictione, cuya familia estaba emparentada con Solón. Era hermano menor de Glaucón y de Adimanto, hermano mayor de Potone, madre de Espeusipo, su futuro discípulo y sucesor en la dirección de la academia, y medio hermano de Antifonte, pues Perictione, luego de la muerte de Aristón, se casó con Pirilampes y tuvo un quinto hijo. Critías y Cármides, miembros de la dictadura oligárquica de los 30 tiranos que usurpó el poder en Atenas después de la guerra del Peloponeso, eran, respectivamente, tío y primo de Platón por parte de su madre. En consonancia con su origen, Platón fue un acérrimo antidemócrata, véanse sus escritos políticos. República, Político, Leyes. Con todo, ello no le impidió rechazar las violentas acciones que habían cometido sus parientes oligárquicos y rehusar participar en su gobierno. El nombre de Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasia y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas, según recoge Diógenes Laercio en Vida de los filósofos ilustres. Su nombre verdadero fue Aristócles. Espeusipo, sobrino de Platón, elogia la rapidez mental y la modestia que tuvo de niño, así como su amor por el estudio. En su juventud se habría interesado por artes como la pintura, la poesía y el drama. De hecho, se conserva un conjunto de epigramas que suelen ser aceptados como auténticos, y la tradición refiere que había escrito o tenía interés en escribir tragedias, afán que habría abandonado al comenzar a frecuentar a Sócrates. Nótense las duras críticas que Platón hace de las artes en República, fundamentando su parcial expulsión del estado ideal. También, según se ve en su teoría educativa, siempre se interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales, y ciertas fuentes refieren que se habría dedicado a las prácticas atléticas. Habría participado asimismo de algunas batallas de la guerra del Peloponeso y de la guerra de Corinto, pero no hay información al respecto más que simples menciones del caso. En cuanto a su formación intelectual temprana, Aristóteles refiere que, antes de conocer a Sócrates, Platón había tratado con el Heraclite Eucrátilo y sus ideas de que todo lo sensible está en devenir y, por tanto, de que no es posible el conocimiento científico acerca de ello. Pero que luego, influido por Sócrates y su enseñanza e insistencia en inquirir y definir qué es cada cosa para poder hablar de ella con propiedad, se convenció de que había realidades cognoscibles y, por tanto, permanentes, y decidió que no eran sensibles, el ámbito de lo que siempre deviene y nunca es, sino de naturaleza inteligible. Este es, según Aristóteles, el origen de la teoría de las ideas, y su información nos permite reconstruir algo del itinerario biográfico intelectual de Platón. Según Diógenes Laercio, Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años, aunque el historiador W.K.C. Gutrie se muestra convencido de que ya lo frecuentaba con anterioridad. De cualquier modo, puede acordarse en que el primer encuentro se produjo entre el 412 y el 407, es decir, entre los 15 y los 20 años de Platón. A partir de allí, fue uno de los miembros más cercanos del círculo socrático hasta que en 399, Sócrates, que contaba unos 70 años, fue condenado a la pena de muerte por el Tribunal Popular Ateniense, acusado por los ciudadanos Anito y Meleto de impiedad, es decir, de no creer en los dioses o de ofenderlos, y de corromper a la juventud. La apología nos muestra a Sócrates frente al tribunal, ensayando su defensa y acusando a sus opositores de la injusticia que estaban cometiendo contra él. Luego de ser declarado culpable, Sócrates menciona a un grupo de amigos que están en la tribuna, entre ellos Platón. Sin embargo, Platón mismo hace que Fedón diga, en el diálogo que lleva su nombre y al referir a Hécrates la tarde última de Sócrates con sus amigos antes de beber la cicuta, que Platón estaba enfermo, creo. A propósito de su ausencia, W.K.C. Gutrie, 1988 c. p. 462, n. 120, escribe. Juzgarlo de forma desfavorable por ello sería injusto, ya que no solo debemos esa circunstancia a Platón mismo, sino que el conjunto del Fedón, por no decir nada de otros diálogos, deja fuera de toda duda la indudable realidad y la fuerza de su devoción a Sócrates. Sus sentimientos pudieron haber sido tan intensos que no fuera capaz de soportar el espectáculo de ser testigo de la muerte real del mejor, el más sabio y el más justo de los hombres que conoció. Luego de la pérdida de Sócrates, Platón, que tenía solo 28 años, se retiró con algunos otros de los discípulos de su maestro a Megara, Sicilia, a la casa de Euclides, socrático, fundador de la escuela megárica.
De allí habría viajado a Cirene, donde se reunió con el matemático Teodoro, personificado en el Teeteto, y con Arisitipo, socrático también, fundador de la escuela cirenaica, y a Egipto, aunque estos dos últimos viajes son puestos en duda por muchos especialistas. Se tienen por más seguros, en cambio, los viajes a Italia y a Sicilia, no solo porque hay más testimonios, sino por la decisiva carta séptimo, en base a la cual se reconstruye el resto de sus travesías. En su viaje a Italia habría tenido contacto con eleatas y pitagóricos, dos de las principales influencias que acusan sus obras, en especial con Filorao, Eurito y Arquitas de Tarento, quien era, a la vez, político y filósofo en su polis. En el 387 viajó por primera vez a Sicilia, a la poderosa ciudad de Siracusa, gobernada por el tirano Dionisio. Allí conoció a Dion, el cuñado de Dionisio, por quien se sintió poderosamente atraído y al que transmitió las doctrinas socráticas acerca de la virtud y del placer. Según un relato tradicional, al final de su visita, Platón habría sido vendido como esclavo por orden de Dionisio y rescatado por el cirenaico Aníceris en Egina, polis que estaba en guerra con Atenas. A la vuelta de Sicilia, se estima que al poco tiempo, Platón compró una finca en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundó allí la academia, que funcionó como tal ininterrumpidamente hasta el año 86 AC, al ser destruida por los romanos, siendo restituida y continuada por los platónicos hasta que en 529 DC fue cerrada definitivamente por Justiniano I, quien veía en las escuelas paganas una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria academia, incluyendo el mismo Aristóteles durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de 20 años, hasta la muerte de su maestro. Vale la pena recordar cierta descripción de W.K.C. Guthrie, 1988 d. p. 30, respecto de la academia. No se parece en nada a ninguna institución moderna, los paralelos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que han heredado del mundo medieval, en particular sus conexiones religiosas y el ideal de la vida en común. La santidad del lugar era grande, y se celebraban otros cultos allí, incluidos los de la misma Atenea. Para formar una sociedad que tuviera su tierra y sus locales propios, como hizo Platón, parece que era un requisito legal el registrarla como tiasos, es decir, como asociación de culto dedicada al servicio de alguna divinidad. Platón eligió a las musas, que ejercían el patronazgo de la educación. Las comidas en común eran famosas por su combinación de alimentos sanos y moderados con una conversación que valía la pena recordar y anotar. Se cuenta que un invitado dijo que los que habían cenado con Platón se sentían bien al día siguiente. En la academia, que no aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos, se impartían enseñanzas sobre distintas ciencias, aritmética, geometría, astronomía, armonía, puede que también ciencias naturales, a modo de preparación para la dialéctica, el método propio de la Inquisición filosófica, la actividad principal de la institución. Asimismo, también era principal actividad, en consonancia con lo expresado en República, la formación de los filósofos en política, de modo que fueran capaces de legislar, asesorar e incluso gobernar. Se sabe de varios platónicos que, luego de estudiar en la academia, se dedicaron efectivamente a estas actividades. Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas nociones de armonía numérica y geomatemática se hacen eco en la noción de Platón sobre las cienas. También Anaxágoras, quien enseñó a Sócrates y que afirmaba que la inteligencia o la razón penetra o llena todo. Y Parménides, que arguía acerca de la unidad de todas las cosas y quien influyó sobre el concepto de Platón acerca del alma. Platón murió en el 347 AC, a los 81 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. Ya que no solo debemos esa circunstancia a Platón mismo, sino que el conjunto del Fedón, por no decir nada de otros diálogos, deja fuera de toda duda la indudable realidad y la fuerza de su devoción a Sócrates. Sus sentimientos pudieron haber sido tan intensos que no fuera capaz de soportar el espectáculo de ser testigo de la muerte real del mejor, el más sabio y el más justo de los hombres que conoció. Luego de la pérdida de Sócrates, Platón, que tenía solo 28 años, se retiró con algunos otros de los discípulos de su maestro a Megara, Sicilia, a la casa de Euclides, socrático, fundador de la escuela megárica.
De allí habría viajado a Cirene, donde se reunió con el matemático Teodoro, personificado en el Teeteto, y con Arisitipo, socrático también, fundador de la escuela cirenaica, y a Egipto, aunque estos dos últimos viajes son puestos en duda por muchos especialistas. Se tienen por más seguros, en cambio, los viajes a Italia y a Sicilia, no solo porque hay más testimonios, sino por la decisiva carta séptimo, en base a la cual se reconstruye el resto de sus travesías. En su viaje a Italia habría tenido contacto con eleatas y pitagóricos, dos de las principales influencias que acusan sus obras, en especial con Filorao, Eurito y Arquitas de Tarento, quien era, a la vez, político y filósofo en su polis. En el 387 viajó por primera vez a Sicilia, a la poderosa ciudad de Siracusa, gobernada por el tirano Dionisio. Allí conoció a Dion, el cuñado de Dionisio, por quien se sintió poderosamente atraído y al que transmitió las doctrinas socráticas acerca de la virtud y del placer. Según un relato tradicional, al final de su visita, Platón habría sido vendido como esclavo por orden de Dionisio y rescatado por el cirenaico Aníceris en Egina, polis que estaba en guerra con Atenas. A la vuelta de Sicilia, se estima que al poco tiempo, Platón compró una finca en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundó allí la academia, que funcionó como tal ininterrumpidamente hasta el año 86 AC, al ser destruida por los romanos, siendo restituida y continuada por los platónicos hasta que en 529 DC fue cerrada definitivamente por Justiniano I, quien veía en las escuelas paganas una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria academia, incluyendo el mismo Aristóteles durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de 20 años, hasta la muerte de su maestro. Vale la pena recordar cierta descripción de W.K.C. Guthrie, 1988 d. p. 30, respecto de la academia. No se parece en nada a ninguna institución moderna, los paralelos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que han heredado del mundo medieval, en particular sus conexiones religiosas y el ideal de la vida en común. La santidad del lugar era grande, y se celebraban otros cultos allí, incluidos los de la misma Atenea. Para formar una sociedad que tuviera su tierra y su interés en escribir tragedias, afán que habría abandonado al comenzar a frecuentar a Sócrates, nótense las duras críticas que Platón hace de las artes en República, fundamentando su parcial expulsión del estado ideal. También, según se ve en su teoría educativa, siempre se interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales, y ciertas fuentes refieren que se habría dedicado a las prácticas atléticas. Habría participado asimismo de algunas batallas de la guerra del Peloponeso y de la guerra de Corinto, pero no hay información al respecto más que simples menciones del caso. En cuanto a su formación intelectual temprana, Aristóteles refiere que, antes de conocer a Sócrates, Platón había tratado con el Heraclite Eucrátilo y sus ideas de que todo lo sensible está en devenir y, por tanto, de que no es posible el conocimiento científico acerca de ello. Pero que luego, influido por Sócrates y su enseñanza e insistencia en inquirir y definir qué es cada cosa para poder hablar de ella con propiedad, se convenció de que había realidades cognoscibles y, por tanto, permanentes, y decidió que no eran sensibles, el ámbito de lo que siempre deviene y nunca es, sino de naturaleza inteligible. Este es, según Aristóteles, el origen de la teoría de las ideas, y su información nos permite reconstruir algo del itinerario biográfico intelectual de Platón. Según Diógenes Laercio, Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años, aunque el historiador W.K.C. Guthrie se muestra convencido de que ya lo frecuentaba con anterioridad. De cualquier modo, puede acordarse en que el primer encuentro se produjo entre el 412 y el 407, es decir, entre los 15 y los 20 años de Platón. A partir de allí, fue uno de los miembros más cercanos del círculo socrático hasta que en 399, Sócrates, que contaba unos 70 años, fue condenado a la pena de muerte por el Tribunal Popular Ateniense, acusado por los ciudadanos Anito y Meleto de impiedad, es decir, de no creer en los dioses o de ofenderlos, y de corromper a la juventud. La apología nos muestra a Sócrates frente al tribunal, ensayando su defensa y acusando a sus opositores de la injusticia que estaban cometiendo contra él. Luego de ser declarado culpable, Sócrates menciona a un grupo de amigos que están en la tribuna, entre ellos Platón. Sin embargo, Platón mismo hace que Fedón diga, en el diálogo que lleva su nombre y al referir a Hécrates la tarde última de Sócrates con sus amigos antes de beber la cicuta, que Platón estaba enfermo, creo. A propósito de su ausencia, W.K.C. Guthrie, 1988 c. p. 462, n. 120, escribe.
Juzgarlo de forma desfavorable por ello sería injusto, ya que no solo debemos esa circunstancia a Platón mismo, sino que el conjunto del Fedón, por no decir nada de otros diálogos, deja fuera de toda duda la indudable realidad y la fuerza de su devoción a Sócrates. Sus sentimientos pudieron haber sido tan intensos que no fuera capaz de soportar el espectáculo de ser testigo de la muerte real del mejor, el más sabio sofos ilustres. Su nombre verdadero fue Aristócles. Espeusipo, sobrino de Platón, elogia la rapidez mental y la modestia que tuvo de niño, así como su amor por el estudio. En su juventud se habría interesado por artes como la pintura, la poesía y el drama. De hecho, se conserva un conjunto de epigramas que suelen ser aceptados como auténticos, y la tradición refiere que había escrito o tenía interés en escribir. Platón nació hacia el año 428 AC en Atenas o Egina en el seno de una familia aristocrática ateniense. Guthrie, 1988 d. p. 21, era hijo de Aristón, quien se decía descendiente de Codro, el último de los reyes de Atenas, y de Perictione, cuya familia estaba emparentada con Solón. Era hermano menor de Glaucón y de Adimanto, hermano mayor de Potone, madre de Espeusipo, un acérrimo antidemócrata. Véanse sus escritos políticos. República, político, leyes. Con todo, ello no le impidió rechazar las violentas acciones que habían cometido sus parientes oligárquicos y rehusar participar en su gobierno. El nombre de Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasia y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas, según recoge Diógenes Laercio en Vida de los Filó y Tragedias, afán que habría abandonado al comenzar a frecuentar a Sócrates. Nótense las duras críticas que Platón hace de las artes en República, fundamentando su parcial expulsión del estado ideal. También, según se ve en su teoría educativa, siempre se interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales, y ciertas fuentes refieren que se habría dedicado a las prácticas atléticas. Habría participado asimismo de algunas batallas o, su futuro discípulo y sucesor en la dirección de la academia, y medio hermano de Antifonte, pues Perictione, luego de la muerte de Aristón, se casó con Pirilampes y tuvo un quinto hijo. Critías y Cármides, miembros de la dictadura oligárquica de los 30 tiranos que usurpó el poder en Atenas después de la guerra del Peloponeso, eran, respectivamente, tío y primo de Platón por parte de su madre. En consonancia con su origen, Platón